¿Y yo qué? ¿Vamos al lío? Esta semana he empezado un ciclo de volumen de 8 semanitas y hoy vamos a trabajar pecho y abdominales. Esta semana voy a usar la técnica rest pause, pausa descanso. Es similar a las drop sets, a las series descendentes, solo que las series descendentes lo que hacemos es, por ejemplo, tiramos 10 repeticiones, ¿no? Soltamos peso, descansamos 5 o 10 segundos, cogemos un peso menor, tiramos otras 10 y así por las veces que tengamos prescritas, 2 o 3 estándar, ¿no? Ahí aumentamos volumen. Las series pausa-descanso, la rest pause, lo que hacemos es, tenemos que tirar 16 repeticiones, ¿no? Pues cogemos un peso con el que en la décima ya fallamos. Paramos 5 o 10 segundos y volvemos a tirar con el mismo peso 2 o 3 repeticiones, las que podamos. Volvemos a descansar y tiramos, así hasta que completemos las 16 prescritas en este caso. ¿Qué pasa? Que con un peso que habríamos tirado 10, tiramos 16. Estamos aumentando la intensidad del entrenamiento de forma guapa, ¿sabes? Y también es una técnica que puedes usar si no tienes compañero de entrenamiento y quieres ir más pesado de la cuenta, pues así te asegura que no se te va a quedar la barra en el pecho. Vamos. Vamos a empezar con unas aperturas con mancuernas. Tienen cierta mala fama porque dicen que es lesivo para el hombro y demás, pero como todo, depende de cómo lo hagas, depende de la técnica, ¿sabes? Si tenemos tríceps débiles, este ejercicio te viene de lujo para crear masa muscular en el pecho, porque como los involucra muy poco, te puedes centrar en el pectoral y luego al final, ya que tienes el pectoral cansado, metes press y te da igual que tu debilidad sea el tríceps, porque el pecho no lo vas a tener a tope, entonces compensas ahí un poco la falta de fuerza en el brazo. También tienen mala fama porque dicen que en la parte de máxima extensión, la parte baja, estamos así, se vuelven extremadamente difíciles con respecto a aquí, que son nulas. En la parte alta su efecto es nulo, básicamente. Eso es porque conforme bajamos la mancuerna, el brazo de momento aumenta considerablemente. El brazo de momento es la diferencia entre la línea del eje de rotación, en este caso el hombro, y la línea del eje de la carga que queremos mover, en este caso la mancuerna. Si estamos tumbados, vamos así, la línea es nula. Aquí lo único que tenemos que hacer es balancear la mancuerna. Conforme vamos bajando, esta línea aumenta considerablemente y aquí está en su punto máximo y creamos muchísima más tensión muscular. Creamos mucha tensión activa, que es la tensión que nosotros tenemos que generar contrayendo el músculo para levantar la carga, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Pues eso también es el momento en el que podemos generar mayor crecimiento muscular, porque es donde tenemos que hacer más fuerza, donde activar más la musculatura. Por otro lado, también está la tensión pasiva. La tensión pasiva es la tendencia que tiene el músculo a volver a su estado de reposo. Aquí lo que hacemos es, lo estamos estirando a tope y el músculo ya de por sí, su inercia es volver a su estado de reposo. Cuando cogemos una banda y la estiramos un montón, siempre tiende a volver a su estado de reposo. Esa fuerza que nosotros tenemos que contrarrestar al estirarlo, eso es tensión pasiva. Sumamos un montón de tensión activa del peso tirando hacia abajo y un montón de tensión pasiva del músculo queriendo volver. Ahí tenemos una gran tensión mecánica, tenemos que ejercer mucha más fuerza para mover ese peso, esa carga con la que estamos trabajando, y eso al final es crecimiento muscular. Eso es la base del crecimiento muscular. Luego la parte alta, ya cuando estamos en contracción, ¿no? Al final de la fase concéntrica, el brazo de momento es nulo, ahí no hay tensión pasiva, no hay ninguna, y la tensión activa prácticamente es nula. ¿Cómo podemos conseguir no perder tensión, ¿sabes? Mantener siempre la intensidad un poquito alta en el ejercicio? Parar antes del bloqueo, antes de la vertical. Paramos un poquito antes, en vez de parar aquí, paramos aquí, y siempre vamos a tener que vencer esa pequeña fuerza activa, esa pequeña tensión activa, que es la mancuerna tirándonos por abajo, por la fuerza de la gravedad. Entonces, aunque sea mínimo, pero siempre tenemos un poquito de tensión activa, la pasiva está nula porque no tenemos el músculo estirado, el músculo está contraído, entonces no hay tensión pasiva ninguna. Un poquito de tensión activa, siempre un poquito de intensidad, un poquito de tensión mecánica, un poquito más de necesidad de aplicación de fuerza, un poquito más de crecimiento muscular. Todo suma. Lo de que son lesivas, pues como todo, es que hay que hacer el ejercicio bien. Si yo es bajar controladamente,
una pequeña pausa, no aprovechar el efecto rebote, el flujo miotático, porque sí, nos va a ayudar a salir de abajo, pero podemos lesionarnos. Paramos, hacemos una pequeña pausa y tiramos para adelante. La escápula junta, el pecho un poco arqueado y así eliminamos tensión en el hombro. Entonces estamos aquí, tensión nula, vamos bajando de forma controlada para no lesionarnos. Aquí ya el brazo de momento es máximo, aquí ya la tensión activa, la tensión pasiva están a full, máxima tensión mecánica, es donde más fuerza tenemos que hacer, la parte más difícil de las aperturas, pero en verdad donde mayor musculatura vamos a crear. Que hacemos una pequeña pausa, los hombros hacia atrás y la subida lo más explosiva que podamos. Lo ideal es bajada controlada y subida explosiva. Aquí el brazo de momento es nulo, no hay tensión ninguna, entonces lo ideal es parar un poquito antes, metemos un poco de tensión activa, tenemos que generar un pelín de fuerza para controlar la mancuerna, un pelín de más de crecimiento, mejor que aquí. Y en cuanto al rest pause, la pausa descanso, tenemos que hacer 16 repeticiones, ¿no? Le damos, pon. Unas 10, 11 ya no puedo más, descanso. 5 o 10 segunditos, recargamos un poco los depósitos de fosfocreatina y damos caña. 1, 2, 3, hostia, no puedo más. Bueno, paro, ya llevo 13, ya me quedan 3. 1, 2, hostia, no puedo más. Bueno, vuelvo a descansar 10 segunditos y ya tiro la última. ¡Ay, puta máquina! Y al final, un peso con el que habríamos hecho 10 repeticiones, pues ya no podemos más, y paramos. Con estos pequeños descansos intraserie, tiramos 16 repeticiones. Hemos aumentado mucho la intensidad del entrenamiento, con un mínimo incremento de tiempo, ¿sabes? Y sin riesgo de lesionarnos, porque cuando ya estamos llegando al tope, paramos, descansamos y recuperamos, ¿sabes? ¿Verdad? Una técnica muy buena para aumentar masa muscular. Hostia, la apertura. A ver, otra opción para hacer aperturas, cruces, es en la polea. La polea lo que tenemos es el momento de máximo estiramiento. Quitamos un poquito de carga porque siempre metemos un tironcito, ¿sabes? Y entonces trampeamos un poco y el momento de máximo estiramiento, de mayor tensión, lo anulamos un poco. Lo que sí conseguimos es el momento de menor tensión de las mancuernas, de las aperturas con mancuernas, que sería el cerrar, ahí como tenemos la tensión que nos pone
Tensión pasiva sería de la polea tirando hacia afuera. Ahí sí mantenemos una tensión mecánica global más alta. A ver, no es tensión pasiva de la polea, pero una tensión pasiva del músculo en sí, porque un músculo contraído no tiene tensión pasiva. Tensión pasiva hemos dicho que es cuando estiras la goma y ella tiende a su estado natural. Pues si apretamos la goma, pues eso, podemos llegar. Aquí ya tenemos tensión, incluso cruces, cerramos un poco más, que por eso se llaman cruces de polea, no aperturas en polea, porque podemos cruzar y ganamos más rango de movimiento. Y yo soy un flipado del rango de movimiento. Mayor rango de movimiento, mayor implicación de número de fibras, mayor crecimiento muscular en general. Te da un músculo más lineal, más amplio, una amplitud muscular. A mí me gusta un montón. ¿Qué hacemos para eliminar el tironcito inicial de la fase excéntrica? Yo uso un banco. Voy a hacer cruces para superior, ¿no? Que podemos trampear. Usamos un banco inclinado. Vamos a trabajar la parte superior del pecho, pero anulamos la trampita esta, ¿sabes? Bueno, hemos trabajado declinados para el inferior, inclinadas para el superior y ahora planas para la zona media. A ver, el pero de las poleas es que su línea de fuerza no es muy buena, porque donde tenía que ser más difícil, que es la parte donde tenemos mayor momento, como he explicado antes, tienden a ser más fáciles porque trampeamos con el tironcito, siempre metemos el tironcito. Y luego la parte donde tenía que ser más fácil, que diga, aquí que ya tenemos anulado prácticamente toda la tensión, nos mete tensión adicional al tirarnos la polea propiamente dicha, al tirarnos el peso, nos está metiendo tensión, entonces la zona más fácil se hace más difícil. Digamos que nos sigue una curva de fuerza plana. Un pec deck, una máquina bien diseñada, como este pec deck pectoral contractor de Telhu, sinónimo de calidad. Esto en concreto es la línea Shock, línea Top, nos da una curva de fuerza más plana, ¿sabes? Hace que desde el inicio hasta el final el peso, lo que es el desafío de mover el peso, sea prácticamente igual durante todo el rango de recorrido. Además, eliminando la inestabilidad que nos daría la mancuerna, al final tenemos que estabilizar el peso, o la polea, que también se nos puede mover un poco. Aquí nos centramos en mover kilos y la máquina nos guía, entonces podemos meter más peso, mayor tensión, mayor fuerza que tenemos que ejercer, mayor crecimiento muscular. Podría ser el término medio entre mancuerna y polea, ¿sabes? Sea como fuere, lo ideal es trabajar el músculo desde diferentes ángulos. Este va a ser el tercer ángulo que le metemos. Y así, como he explicado con lo del rango de movimiento completo, pues rango de ángulos completo, trabajamos el músculo en todas sus inserciones, en todas las angulaciones, y nos da un músculo más bonito, más trabajado por completo, ¿sabes? Un músculo uniforme, no una pelota que siempre hacemos la misma zona. A la hora de ajustarla, a mí me gusta ponerla un pelín más atrás de lo que sería la apertura,
para que no me choque el peso cuando llego aquí, ¿sabes? Un poco más de recorrido, por lo que he explicado, soy un flipado del rango de recorrido. Recordamos, montamos las escápulas, retraemos los hombros, sacamos pecho, para no darle tanta carga al hombro, centrarnos más en el pectoral, subida rápida, bajada lenta y sin aprovechar rebote. Dance to the rhythm, let your mind be free. Get down to the sound of technology. The music is flowing and the beat is tight. And when I'm with you, I wanna dance all night. Dance to the rhythm, let your mind be free. Get down to the sound of technology. The music is flowing and the beat is tight. And when I'm with you, I wanna dance all night. Pausa, 5 o 10 segundos. Continuamos. Otra pausita. Tiramos al final. Y ahora que ya tenemos, que hemos preagotado el músculo, le vamos a dar caña al press banca. Muchos diréis, ¿qué coño? Press banca al principio, ¿no? Mover más kilos. Sí, y no, depende de lo que busque. Yo como tengo los hombros tocados, lo que busco es eliminar tensión mecánica. Entonces, ¿qué hago? Preagoto el pectoral. Al meter press, como ya estoy cansado, el músculo va a tirar de todas las fibras que tenga, el sistema nervioso se va a activar todo lo que pueda, pero sin meter tantos kilos. Voy a liberar la articulación de tanta carga. Ahora en el press tenemos la opción de la máquina Smith. En verdad es muy buena si quieres trabajar una zona en concreto, porque como es un recorrido muy lineal, tú te centras en... por micro. Como es un recorrido muy lineal, te centras en meter kilos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. En verdad, si queremos trabajar una zona en concreto, es buena opción. Luego tenemos la opción clásica de la barra, que nos permite meter también buenos kilos y trabajamos un poco más la musculatura estabilizadora, porque al final tenemos que estabilizar la barra. Y tenemos la opción de las mancuernas, que nos da más rango de recorrido, porque no paramos. Al tocar el pecho podemos bajar un poco más. Trabajamos más la musculatura estabilizadora, músculos secundarios trabajamos más aún, porque cada peso va a su bola, pero metemos menos peso que con la opción de la barra. Y luego tenemos la opción de las máquinas. Yo voy a seguir trabajando con la maquinaria Telhook, que tengo la suerte de tener aquí, maquinaria canela fina, que digamos que sería como la Smith. Tú te centras en mover kilos, pero no te da un recorrido tan cerrado como la Smith, que es para arriba y para abajo. La preinclinado, en este caso que voy a hacer yo, siempre te juega un poco con la J invertida que tenemos que conseguir en el press. Yo voy a trabajar inclinado para enfocar un poco la parte alta del pectoral, para levantarlo un poco. Si no tenéis acceso a un banco inclinado, pues podemos jugar con el brazo de momento, como he explicado antes. Si cogemos la barra, cerramos los codos y la llevamos más a la parte baja del pecho, aumentamos el brazo de momento respecto a la parte alta del pecho y los hombros. ¿Qué quiere decir? Que aquí tendremos más tensión, necesitamos hacer más fuerza, entonces nos va a crecer más la parte alta del pecho. Si por el contrario nos llevamos la barra a la parte alta del pecho, que tendremos que abrir más los codos, estamos aumentando el brazo de momento respecto al esternón, entonces nos va a crecer más la parte inferior del pecho. Si nos lo llevamos más al centro, pues nos va a crecer la parte central del pecho. ¿Verdad? Con poquito material vamos jugando con ángulos, brazos de momento y demás, y podemos sacar mucho partido, al poquito material que tengamos. Y bueno, no hablo más y le voy a dar caña a lo que me queda.
Se acabó pecho. Ahora, elevaciones de piernas colgados, ¿sabes? Un poco de abdominales y a comer, que me lo he ganado. Bueno, tío, espero que te haya gustado y lo de siempre. Like, difusión y todo ese rollo. Que motívatela. Venga, tío, a darle caña.